Pues el día de hoy es un tema que tenía muchísimas ganas y tenía semanas queriendo hacerlo, porque creo que lo que está moviendo mucho hoy son todas estas enfermedades de la mente, ¿no? Todas estas cosas que nos mueven y nos tocan las emociones. Y le hablamos de una forma ansiedad, de otra forma depresión, los ataques de pánico y todo esto que mueve. Pero dentro de esto está una enfermedad que a mí me llama mucho la atención, me genera mucha intriga saber y conocerla. Se llama bipolaridad. Y está una persona, una conductora, que nos va a hablar el día de hoy de su experiencia, cómo lo detectó, qué fue lo que sintió, sus miedos, ¿no? Todo lo que esconde esto. Y pues escucharla. Veamos bipolaridad del día de hoy. ¿Estás listo? Las cosas como van. Sí, se oye la cámara. Inmediatamente. Bipolaridad. Véanos, así. Estamos así. Es de lo que vamos a hablar. Gracias, Karim. Gracias por darte el tiempo, pero sobre todo por permitir hablar en este programa que se hablan las cosas así como van, de algo que para mí la palabra sería tan delicado, ¿no? Tan tuyo, tan íntimo, tan importante. Pero que cada que vengo con un invitado detrás de cámara siempre decimos, es que tenemos que hablar de esto porque hoy en día es el pan nuestro de cada día. Y muchas personas tal vez ni siquiera sospechan que pueden padecer un trastorno, no una enfermedad, un trastorno como el que tú nos vas a platicar el día de hoy. Bienvenida. Ay, gracias, Vané. Mira hasta... Bienvenida a tu casa. Pues aquí vive. No, literal, nada más, ¿sí? O sea, ya nada más duermo en mi casa, pero exacto, aquí ya. Aquí vives, aquí Vane, tienes tu programa. Qué honor, qué gracias. padre, qué rico. Me aviento aquí backstage prácticamente casi todos tus podcasts, a menos de cuando le toca a uno ser mamá y ya correr por las bendiciones. Pero qué honor y qué rico poder platicar hoy. Y bien lo dijiste, a veces hay gente que no lo sabe, que desconoce o que se confunden, porque pues a veces eso pasa mucho con los trastornos emocionales, llamémoslo de alguna forma, que estamos mal informados. Exacto. Estamos mal informados o caemos en manos que no tienen el control, no tienen la suficiente, es más, ni el tacto, ¿no? Ajá. Y no tienen las bases para decirte por lo menos no sé, ¿no? Es correcto. Dirígete con alguien que te pueda ayudar. Entonces ya mal diagnostican y entonces ya te dicen que tienes tal cosa y sigues sintiéndote mal y vas a otro, que es lo que nos vas a platicar. Así es. Lo primero que yo quisiera saber es, porque siempre que empezamos a platicar te decía, no, cállate, Karim. Sí. Ya no me digas me digas nada. Porque si no ese podcast, ya vamos a estar así sentadas en... ¿A qué edad tú empezaste a detectar cosas raras? Y ahorita vamos a ver, escuchen todos ustedes, porque de repente es esto, aquí es donde tengo que poner atención, que tal vez yo lo padezco, que alguien que conozco lo puede padecer. Yo empecé, mis primeros síntomas, por decirlo de alguna forma, comenzaron a mis 16 años. Yo tenía 16. Sufrí una pérdida familiar, murió una hermana mía cuando yo tenía 13, casi 14 años. Wow, un accidente muy trágico, tenía 5 años. ¿Tu hermana? Mi hermana tenía 5 años, yo tenía 13, casi 14. Tengo otro hermano que en ese tiempo tenía 9, luego mi hermana de 5 y uno más chiquito de 1 año. Entonces se muere mi hermana de un accidente muy trágico en la casa. Ay, no. Y entonces tiene muerte cerebral. Entonces después del accidente ya estuvo solamente unas horas para ver si se podía como hacer algo. No se pudo hacer nada y ese mismo día del accidente muere en la noche, 9 de la noche. Entonces, como fue un accidente en casa, fue algo que implicó incluso cuestiones legales, cuestiones de Ministerio Público, abogados y muchas cosas. Entonces, obviamente, mi mamá cae en una depresión muy importante y de ahí me toca a mí hacer como un poco el papel de mamá de mi hermano, sobre todo el más chiquito, que porque tenía era 1 año. Grande, claro. Era la más grande, que ahora ya lo veo a perspectiva y digo, mi hija tiene 12, o sea, yo tenía 13. Casi 14. Imagínate a esta edad tener que hacerte responsable. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba de la secundaria y llegaba a ver si mi hermano ya había comido. No es que mi mamá se hubiera desatendido pero por estaba completo, en una depresión pero estaba importante. en una depresión muy importante. Y en la que no solo eso, sino que nadie sabía cómo ayudarla. Y al mismo tiempo mi papá
En ese tiempo él vivió su duelo de diferente forma. Vivíamos ¿Estaban nosotros en el juntos Estado tu de mamá y tu México, papá? estaban juntos, pero cuando sucede esto, su matrimonio sufre una fractura en ese momento y mi papá vive su duelo por su lado y se viene para acá, para León, con su familia. Entonces mi mamá se sentía sin hija y abandonada. Y sin pareja, claro. Y nosotros Karim. nos sentíamos abandonados, pues, por los dos. Oye, Karim, ahora, en aquel tiempo, ay, si no tienes 50 años, pues, Sí. pero sí, en aquel tiempo no se conocía y no había tanta información No. de cómo tratar una depresión como ahora. No, porque... Por eso cuando dices, no sabíamos cómo ayudar a mi mamá, Claro. claro, porque no hay lo que hay ahora. No, y entonces pasa eso y pues yo medio me intento hacer cargo. Mi mamá empieza a, pues obviamente, ¿Cómo reaccionar? a reaccionar, a echarse porras ella solita. O sea, a mí me tocó ver un día que ella no despertaba porque se había tomado muchas pastillas para dormir con la clara intención de suicidarse. O sea, claramente, y yo me acuerdo que me iba a ir a la escuela y le hablaba y le hablaba y le hablaba y ella no despertaba. Afortunadamente no fue nada más que pues no se tomó tantas de tal que le provocara algo, una sobredosis que la llevara a una trágica, a desvivirse, pero, a desvivirse, pero sí fueron un montón de cosas. Pues bueno, pasó y aparentemente todo iba bien. Y un montón de cosas que tú ibas viviendo, absorbiendo y que parecía que Claro. entonces tú enfrentabas con fortaleza y, que entonces, eras la hermana porque aparte mayor. llegaban y me decían, ay, es que tienes que ser muy fuerte para tus papás. No, Es que no tienes digan que ser muy eso, fuerte. no se Es que acerquen y tienes digan que ser muy eso. fuerte. No. Entonces de verdad me la compré. Sí, no, a los niños no. Me la compré muy cañón y entonces para mí en mi mente pues ya no era una niña. Pero bueno, pasó. Terminó la secundaria, todo aparentemente estaba bien. Entro a la prepa y me empieza, fíjate, Vane, con un desorden hormonal. O sea, ok, no era llanto, risa, enojo, depresión, No. tristeza. Fue como mi primer síntoma importante. Me bajó un día, o sea, me llegó mi periodo normal y no se fue por 2 meses, casi 3. Entonces, pero fíjate, yo hasta que ya casi llevaba los 2 meses, hasta ese momento me acerqué con mi mamá y le dije, oye, ma, es que algo me pasa. Le dije, es que no me deja de bajar. ¿Cómo que no te deja bajar? Sí. Y estás hablando que ahí tenías ya 15. Tenía casi 16 ya. Y dices, bueno, son trastornos Ajá, de la entonces adolescencia. dije, pues es que, no sé, no me deja de bajar. Bueno, pues vamos a llevarte. Y es hasta ese momento cuando me llevan al médico. Me lleva al médico y durante todo este proceso de análisis llego y me dice, tienes obviamente, me hicieron estudios hormonales, todo, me dijo, sí traes un desorden hormonal. Me acuerdo perfecto que me dieron parches anticonceptivos para regularlo. Y a esa edad. Sí, y entonces, y me manda a hacer unos análisis y me dice, traes una anemia muy fuerte porque pues obviamente Tanto sangrado, es claro. por el sangrado. Durante ahora sí que mi tratamiento para la anemia y para la hormona y todo este rollo, un día, Vane, me levanto y empecé a llorar. Sin ninguna razón aparente. Empecé solamente a llorar. ¿Y era alguna sensación? Era como si te apachurraran el pecho y empecé yo a llorar. En como ese de tiempo, desesperanza, ¿no? Yo pongo ese nombre, yo desesperanza, Ahora te puedo decir, lo que yo tuve me empezaron a dar crisis de ansiedad y lo que yo hacía era llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba y te estoy hablando de que solamente paraba porque me cansaba de llorar y me dormía. Y me acuerdo que me decían, obviamente también no los juzgo porque como tú dices, había muchísimo desinformación, no se tiene lo que ahora. Y me decían cosas como, es que ¿por qué puedes llorar? Estás muy chiquita para llorar así. Y yo lloraba y me acuerdo que le hablaba por teléfono a mi papá y le suplicaba que regresara, que yo ya no sabía qué hacer. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Me vuelven a llevar al médico y el médico familiar en ese momento, un médico cirujano general, que para lo otro que hacía era muy bueno, pero en ese momento él a mí me dice, yo creo que traes un trastorno de ansiedad postraumático. Por todo lo que había sucedido. Clínica, o sea, después cuando estudio psicología y veo que tal cual el nombre del trastorno de la enfermedad, pues no existe así tal cual, más que pues, existe el estrés postraumático y existen los trastornos de ansiedad y pues pueden ir ahí como juntitos con pegados, pero él fue no así existe ese término. Y él es la primera vez que me receta ansiolíticos y me da antidepresivos. Madres. Me medica por 3 meses. Y te fue peor. Entonces, obviamente dormía yo, Deli, pero ¿sabes qué me pasó? En el día estabas... En el día yo no sabía si estaba ansiosa, si no estaba bien. Entonces me empezaban a dar crisis de ansiedad y para no ponerme a llorar, porque me daban en la prepa, me rascaba los brazos. Entonces ya llevaba un momento en el que yo me metía a bañar
y hasta que me metí a bañar y sentía el agua caliente que me ardía por los brazos, Oh, me daba yo cuenta ya lo lastimada que estaba, porque para no ponerme a llorar, me rascaba. O sea, Me tu ansiedad rascaba. la tenías que sacar de alguna forma Ajá. y empezabas a detectarla Así y es como estoy en la prepa, no me voy a poner a llorar. Y Entonces me de esa rascaba forma los brazos sacabas la o ansiedad. me dormía en las clases. O sea, literal, así, de acomodarme. Pero por y ejemplo, me ¿y te quedaba sentías dormida. triste? O sea, porque dices, me imagino ahorita con lo que expresaste que estás como en un neutro, en el que dices, no estoy Ajá. ni triste, ni alegre, ni enojada, ni estoy como Estás zombie, como zombie. Haz de cuenta que la primera vez que me medicaron, literal era como un proceso de zombie, no estoy bien, pero tampoco estoy mal. Ok. Así era como yo te Pero me podría sigue describir, dando la ansiedad. pero me seguían dando crisis de ansiedad. Y cuando pasan esos 3 meses del medicamento, ahora me brinca no puedo dormir sin el medicamento. Necesito Madre santa. medicarme. Entonces, yo solita soy la que tomo la decisión hasta los 17 años. O sea, literal, yo me desmayaba en la calle de los ataques de pánico y ansiedad. Me daban ataques de ansiedad. Entonces, obviamente, para quien ha tenido la mala fortuna de que tenga una crisis de ansiedad, sabes que te falta como el aire. Que sientes que te va a dar un infarto Y te textual. hiperventilas. Entonces, por eso me desmayaba. Porque yo me Perdías el hiperventilaba. oxígeno, claro. Perdí el oxígeno y azotaba. O sea, entonces, y ya no me querían llevar tampoco con el médico porque mi mamá decía, te van a volver a empastillar. Y ya después, me acuerdo que yo lloraba y le suplicaba por unas pastillas para dormir porque yo quería dormir. Pero no era tampoco de que tuviera mucho insomnio, era la pura ansiedad que me comía porque yo sentía que me iba a poner triste y al panteón a visitar a mi hermana era imposible que yo fuera porque si yo iba era una semana entera de llorar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y obviamente, y aparte, súmale eso en la adolescencia. No, hombre, pobre de mi madre también lo que le tocó aguantar de... Hormonalmente una bomba. Me dio tanto y ni siquiera me acuerdo por qué discutí con ella, pero discutí con ella y me sentí que literal me iba a morir, que me salí corriendo. Pues ahí tienes a mi mamá y a mi abuelo corriendo atrás de mí. Agarré un taxi y me fui a la escuela de una de mis amigas. O sea, así. No traía yo ni dinero, ¿eh? O sea, fue de que llegaste y ahí pagan, pero yo me quiero salir de aquí. Sí, fue un periodo muy difícil y qué difícil para tu mamá también, sí, ¿no? O sea, pasa un proceso así, un proceso de depresión, una pérdida de una hija. Y de repente ver y decir, no sé qué tiene. Sí, porque mi esa hija. es la verdad. Y no sabía qué tenía y no sabía qué hacer tampoco. Entonces, pero yo solita, a los 17, es cuando dije, quiero terapia. Necesito ir a terapia. Y busqué. Y en la prepa en la que yo estaba también había universidad. Y en la universidad obviamente daban la licenciatura en psicología. Uh-huh. Y busqué a una de las maestras de ahí. Y me acuerdo que me dijo, te la cobro en 150 la sesión. Yo no trabajaba, obviamente, para ese tiempo. Y entonces me puse a vender dulces en la prepa. Y con eso para pagar tu yo terapia. Juntaba para pagar mi terapia semana. Pero decías, a semana. La necesito. Sí. Y ese es mi primer contacto como con la terapia. ¿Y te entonces, ayudaba? O sea, sí me empezó a ayudar. Pero realmente había Pero había todavía un había algo que yo decía, sentía yo muchos como altibajos. Y por ejemplo, ahí está, el primer lado de la moneda de la bipolaridad tipo 1 que tengo yo. En aquel tiempo, clínicamente se conocía como maníaco-depresivo. Ahorita así era, trastorno maníaco-depresivo. Así se llamaba. Ahorita es trastorno bipolar tipo 1. O sea, hay muchos tipos de bipolaridad. Hay tipo 1 grados. y tipo 2. Entonces, ¿en qué cambia la temporalidad de los síntomas? Pues es como lo que te puede diferenciar entre tipo 1 y tipo 2. La mayoría de los que están diagnosticados con tipo 2, al menos de los que yo no conozco alguno que pueda ser funcional sin el medicamento. Guau, o sea, ese grado. Sí. ¿Y tú cómo ves si detectas a una persona? Es que mira, luego de carrilla, por ejemplo, nosotros de carrilla, a mi papá le decimos, entró en su fase tripolar. Siempre, o sea, no bipolar, tripolar. Papá ya entró en su fase tripolar y le echamos carrilla de que está súper contento y luego se enoja por algo y luego pasa la risa. Pero obviamente ya es de carrilla. Claro. Pero uno no dimensiona estas situaciones. De repente, muchas personas pueden creer, si eres bipolar, estás contento y después estás enojado, ¿no? O estás alegre y luego estás triste. Pero no. O sea, no es así. La palabra bipolar no
o el trastorno bipolar no define lo que dice nada más la palabra, Claro. sino todo lo que tiene. ¿Cómo puedo yo distinguir a una persona? Sí se puede. Yo que no lo padezco, yo que no lo he estudiado, Ujú. yo que no lo conozco, decir, puede tener estos rasgos bipolares. Yo creo que te puedes dar cuenta solamente si es una persona con la que convives mucho. Porque, ¿de qué va? Cuando yo, bueno, y tú me conoces, entonces yo siempre fui como bien simpática y como, ay, jajaja, es la que... Sí, eres muy alegre. Sí, es la muy... que... No, y es bien ocurrente y de repente suceden ciertas cosas y de repente tal. Y sí, yo siempre fui como muy alegre. Hasta me acuerdo que mi mamá me decía, es que eres como la bufoncito de tu salón. Porque decían, los papás, sí, siempre sí, tan siempre. atinados. O sea, los papás en lugar de, ay, hija, me da tanto gusto que la gente te quiera tanto, que seas Sí, una claro, persona no, tan amena. era de, Eres el bufón. Eres el bufoncito. O sea, que hay que... ¿Cuándo es cuando para mí Somos representa un como caso. un cambio? O sea, yo empecé a pasar de estar muy triste, de tener episodios depresivos severos, a de repente dormirme y al día siguiente despertar y no manches, quererme tragar el mundo. O sea, al grado de ir en el coche y decir, ¿y qué tal si me bajo a bailar en el semáforo? Para todos obviamente era de, no manches, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Y un día antes haber estado en Y un una día antes de depresión estar en total. una depresión total. El estar maníaco, cualquiera podría decir, ay, no manches, pues está más padre, pues estás maníaco y todo te da risa y quieres hacer de todo. No, al estar maníaco incluso estás tan eufórico, tan eufórico, que puedes lastimarte. O sea, ¿Es dime en quién, serio? o sea, ¿a qué voy? Digo, hace que 6 meses, creo más o menos, tuve un episodio maníaco. Agarran y lucha. No, es que... o sea, Es que estaba no. yo en el episodio... No, hombre, yo O sea, te acaba de dar un episodio hace 6 meses tuve un episodio maníaco, entonces yo ¿Y tú lo viviste, Anilu? Entonces, o sea, fue de que de repente... Con que no se me suba más y empiece. No, se va a poner más No, interesante. se va a poner súper Views, bueno mira, pero no sé, algo con todo. traigo. Ya lo atoré. No sé qué sea, pero ahí se detuvo. Y Sí, luego, o sea, fue de que... ¿cómo fue? O sea, llegué por Anilú, y digo, ya me conoce también muy bien. Yo venía cantando, jijiji, jajaja, órale, pues es normal, pero de repente llegué aquí y le digo, voy a la Guadalajara. Quiero un panecito. Ándale, pues, me fui. No, pero ya me fui, Vane, y regresé con un pan, con una caja de cereal de churritos, con una lechita, con un café, con unas tostadas, y todo eso. Ay, es que, mira, tengo un montón de ganas de probarlo, y mira, ya lo probé. Ah, hasta me traje un litro de leche. Demasiado. Hasta me traje un litro de leche porque me quería comer el cereal. Y de repente me puse a bailar, me puse a brincar, no sé qué, hasta que me lastimé el tobillo porque yo, según yo, bien ágil, brinqué del... Ya tienes 18, o sea, ya no tienes 17. Brinqué del banco y yo, ok, me lastimé un ¿Y poco. eso te detuvo la crisis un Ay, poquito? cero. ¿O qué? No, o sea, por eso es lo que te digo, que el estar como maníaco cualquiera podría decir, bueno, si a mí me das a escoger, yo digo, pues prefiero eso a estar triste. Pero obviamente, por ejemplo, ya cuando entro a terapia y empiezo a desmenuzar un montón de cosas, me doy cuenta de las cosas que llegué a hacer estando en episodios maníacos. Que si hablamos, por ejemplo, de consecuencias importantes, yo te podría decir, mi hija. Sí, yo me quedé igual en terapia. O sea, ¿qué te pregunto? Así sí, ajá, ¿qué te pregunto? Sí, ¿Cómo tu o sea, hija? literal, ahí te va. ¿La escena sexual fue muy maníaca? No. Ahí te va la explicación. Todo tiene un porqué en esta vida, querida audiencia. Llego yo a terapia, ya había nacido mi hija. Cuando yo llego con mi terapeuta actual, con la que llevo ya 11 años siendo mi terapeuta, Pilar Castillo, un saludo. ¿Es de aquí de León? Sí, es de aquí está. Entonces, ella llega siendo mi terapeuta y llego yo con ella. Obviamente empezamos a explorar un montón de cosas. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que la terapia el terapeuta es como los zapatos, hasta que encuentras el que te acomode. Completamente. Yo ya había tenido 2 terapeutas anteriores a ella. No digo que no me habían servido, pero llego con ella, empezamos a desmenuzar un punto de cosas y ella, Vane, es la que me diagnostica. Ella es la que... O sea, no fue el médico, no fue... ¿Estás hablando de cuántos años después de que empezaste a tener...? Yo tenía 16 cuando empecé con los primeros síntomas y acá yo ya tenía 23 años. Y todo este tiempo te medicaban, te malmedicaban, te sentías mal, te sentías bien. Me medicaron nada más la primera vez. ¿Y Después ya no te volviste a medicar? me volví a medicar hasta que llego otra vez a
hasta que llego como a lo atinado. Pero ¿cuál es lo importante de una buena, de encontrar a tu terapeuta y de alguien profesional y ético? O sea, ella después de 2 años de terapia, me dijo, yo creo que tú puedes ser funcional sin el medicamento, con ciertas técnicas, cierto acompañamiento terapéutico, puedes ser funcional sin el medicamento. Me dijo, ¿por qué? Porque tu bipolaridad viene sobre todo de situaciones y estímulos a veces externos, más que biológicos o químicos de tu cerebro. Cuando de plano tu cerebro no reproduce los neurotransmisores y la química necesaria, entonces es sí o sí necesitas. Tienes que medicarte. Entonces, y es complicado el medicamento para la bipolaridad porque también es como una prueba y error, porque es de atínale al que a lo mejor no te bajonee mucho, pero también atínale al que no te suba mucho. Sí, porque estás hablando de que cuando vas con un psiquiatra y te medica para una depresión, aún así te tienen que regular. Sí, claro. Pero es el hecho de levantarte el estado de ánimo, regular la química del cerebro y lograr, ¿no?, el balance. Sí. Pero acá estás hablando de que es para abajo y para arriba. O sea, tengo que regular que no te me deprimas, pero tengo que regular que tampoco no te me vayas, que no te me vayas muy arriba. No vayas a creerte Superman y te vayas de a la aventar. azotea. Sí, claro. O sea, sí es como una situación en la que... Wow. Por eso es también súper importante porque que tengas, si es en ese caso, tanto el psiquiátrico, pero no dejes el acompañamiento terapéutico del psicólogo. Si nos voy al psiquiatra y dejo al psicólogo. Porque la realidad es que aquí en México el psiquiatra te va a medicar como cualquier médico, te va a hacer tu receta, te la va a dar y se acabó. Y necesitas la terapia. Y necesitas la terapia porque también necesitamos saber por qué y de dónde viene. Exacto, era lo que te iba a preguntar ahorita, pero antes de preguntarte eso que traigo aquí, es por qué en una crisis maníaca... Ya me regresaste. Ajá, exacto. Estoy yo en terapia. Pues es que como no te iba a regresar, hija, sí. ¿Ahora me explicas? Yo soy abiertamente gay. Ajá. A los 19 años salí del closet con mis papás. Haz de cuenta que yo le dije a mi mamá que tenía cáncer y me iba a morir al día siguiente. O sea, tu mamá lo tomó así como... Pero de verdad, creo que jamás, después de la muerte de mi hermana fue el día que más le he visto llorar. ¿En serio? Horrible. Entonces ella al final me dice, me acuerdo que mi papá en aquel tiempo, y digo en aquel tiempo porque también fueron aprendiendo con el paso de los años. En aquel tiempo mi papá me dijo, si tú estás con una mujer el día que yo me muera, no te quiero ver ahí. Así, obviamente yo a los 19 años fue así telenovela, como Televisa, ¿no? Así de... Oye, diría mi hermano, eso pasa por crecer viendo telenovelas. Sí, vete. Entonces mi mamá lloraba muchísimo. Es que los papás, y me acuerdo que ese día en la noche me dijo, es que no es porque yo no te quiera o te rechace, sino porque la sociedad es muy fea con la gente homosexual y yo no quiero que tú sufras. O sea, era su miedo, era su temor. Entonces de ahí dije, bueno, igual y no soy. Entonces... O sea, te metió la duda. Logró... O sea, duda no. Sí, me la sembró ahí. Te la sembró. Así. Sí, o sea, sí, porque sí, si fue estás confundida, a lo mejor tal. Y yo... Y ¿sabes qué? Fue a tal grado que porque en terapia descubrí que había sido en un episodio maníaco, porque obviamente normalmente cuando uno va a tener relaciones sexuales, pues a veces la calentura te puede así llevar a los 16, 17. Digo, yo no estaba muy grande, pero ya tenía 21. O sea, ya controlas. Ya controlas más ese rollo. Sí. Y si, por ejemplo, a mí me preguntaras esa vez que yo me embaracé, por mi cabeza pasó un chingue su madre. O sea, dele. Total. Okay. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Tiene 12, mi hija. ¿Qué puede pasar? Tiene 12 años lo que puede pasar. Entonces... No enamorada, no te gustaba, no, porque pues, fue un chingue su madre. ¿Y no sería también inconscientemente el... A ver, con el gusanito y la espinita que me metió mi mamá? No, porque, o sea, sí ya había yo buscado esa gusanita. Ya había yo experimentado lo del gusanito. Esos gusanitos sí me lo había yo ya quitado antes. Ya la duda ya me la había quitado. Ese gusanote yo ya me lo había quitado antes. O sea, oye, pero literal, entonces cuando yo llego a terapia y hablamos específicamente como de este suceso, ¿por qué? Porque también yo había sido desde muy, 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 muy joven, había dicho, yo no quiero hijos. No quiero hijos. ¿Y cuando sabes que estás embarazada? Cállate, Vani, que es otra historia que te puedo dar para otro podcast. No, pues tenemos un chorro. Tenemos la parte también en esta parte donde sí, porque es un tema que quiero hablar después de sí, cómo la sociedad, así como yo digo,
cuando me divorcié, la sociedad cree que ha avanzado en ese aspecto y que ya todo eso, no, ni madre. Seguimos siendo una sociedad machista y con muchos tabús y muchas pendejas en la cabeza donde seguimos tratando a la gente Sí. divorciada como si fuera, haz de cuenta, Satanás. ¿Qué pasa con la parte homosexual? Discúlpeme, pero perdónenme, pero también hay mucho tema de qué escarbar y mucha Sí. gente que, Entonces, ese es otro no, también. pues mira, te resumo rápido esa historia, por ejemplo, de mi embarazo. Yo, me acuerdo que todavía te dije, pero pues bueno, me voy a tomar una pastilla del día siguiente. Yo siempre había sido súper exacta. Y yo siempre, cuando me portaba mal con niños, yo decía, a ver, Ay, no, yo checaba me así, portaba cuando mal me con portaba mal con niños, yo checaba mi calendario y decía, ¿sí se puede o no se puede? Esa vez que yo me embarazo, dije, no se puede, pero sí se puede, pues ya, un arrebato de locura, claro. X. Pero todavía una parte de mí dijo, ay, pero como que me voy a tomar la pastilla al día siguiente. Y te la tomaste. Y me la tomé. Llega mi periodo en el día que tenía que llegar al siguiente mes. Normal. Para el siguiente mes me vuelve a bajar, pero y con muchos cólicos. Para mí no era raro. Siempre desde la primera vez que me bajó yo tenía muchísimos cólicos. Para mí no era raro. Pasan los meses. Para ese tiempo que yo te estoy hablando, yo ya vivía aquí en León, pero mi mamá todavía no. Tu mamá estaba en México Mi mamá todavía estaba en México. Viene de visita. Yo me embarazo en marzo. Te estoy hablando marzo, abril, mayo, junio, y a mí me seguía bajando y con unos dolores terribles. Julio, me vuelve a bajar. En agosto, mi mamá viene a verme. Y cuando me ve, me dice... O sea, ¿cuántos meses tenías ya de embarazo? Iba a cumplir 5. No puede ser. Entonces, cuando llegué a mi mamá, me ve y me dice... ¿No se te botaba el vientre de embarazadero? Nada más tenía yo un cabuz. El gacadero. Así, pero cañón. dijiste, bueno, pues... Pero dije, no, y aparte en te ese estaba tiempo bajando. comía como... Y yo era Oye, ¿y fumabas? Porque tú dices que tú fumabas. Nada más para darte, cuando Y llego te con el emborrachabas ginecólogo y y de mi mamá todo. me lleva y me dice, es que ¿sabes qué? Yo te veo como rara, quiero llevarte al médico antes de que me vaya. Y yo, ay, sí, llévame. Llévame, por favor. Todavía me acuerdo que me fumé un cigarro todavía fuera del consultorio. Yo sí, ahorita entramos. Entro y cuando me acuestan, me pasa así el ecógrafo y ya es que tienes la pantallita enfrente y veo una cosita que parpadeaba y dije, los tumores no tienen corazón. Dije, ¿este tumor no es? Y mi mamá volteó y le dijo a la doctora, por favor, doctora, revísela porque mi hija es bien borracha. Eso le dijo mi Fíjate, mamá. bufón y borracha. Es que, señora, ahorita me la traen. Es más, si habla, por favor. Y entonces me No. revisa y me dice... Los papás no tenemos... Y me dice, la niña bien... Todavía no sabemos que era niña. Dijo, el bebé viene bien. Perfecto. Está perfecto. ¿Y tú qué sentiste en ese No, momento? se me fue la vida. Dije, no puede ser. Se me volvieron a caer los calzones, así como la primera vez en ese momento se me volvieron a caer. No, nada más que Fue- ahora sin gusto. Sí, no. No puede ser posible. Se me vino el mundo encima y le cambié la vida. O sea, bueno, no, por eso mi mamá decidió tener un cambio de vida y se viene para acá. Pero ven cómo todo ocurre en el preciso momento para algo. Se, O sea, todo Sí. es perfecto. En el momento sentimos el caos, la locura, y todo es perfecto. Entonces, ocurre de forma obviamente- perfecta. Tal vez y- tu mamá no se hubiera venido. No, y todavía nace mi hija de 8 meses por cesárea. Ya ves que te platicaba o sea, a los 3 semana pasada. meses ya la estabas teniendo y tú... O sea, eso fue en agosto y en noviembre mi hija nació. no, qué bárbaro. O sea, hasta me decían, ¿te metieron horno de microondas o qué? O sea, obviamente salgo con la doctora y a la semana, Pum. ¡pum! La mente. Cañón. La mente. Y mi mamá me lleva porque justamente antes de irse me dice, oye, ¿ya te bajó? Y hasta justamente ese mes le dije, caray, Como que ahorita No. he tenido retraso. no. Pero todavía me dijo, oye, pero... Y yo todavía, ¡ay, no, pero fue desde marzo! Pues, ¿qué? A tu mamá platicándole, casi le platicas el encuentro, hija de tu madre. No, no, no. Oye, a ver, pero en fíjate, todos los trastornos y los cambios que tenemos en un embarazo, todo lo hormonal que se mueve cuando tenemos a los bebés. Ya te imaginarás lo que Yo me doy sucedió cuenta que cuando tuve nació. depresión posparto cuando nació Victoria. En el momento no me di cuenta. Ya después, ahora digo, claro, eso era una depresión. O sea, yo me quería aventar de la ventana y no entendía. Porque entre la disautonomía, entre el vértigo, Ujú. pero era una depresión. O sea, no la detectaba en el momento. Que ahí ya te habían diagnosticado. No, me diagnostican, todavía no. Porque ahí todavía no dabas con Pilar. O sea, habías ido a terapia, sabías todo, pero no tenías el diagnóstico, no sabías. Exactamente. Entonces, ¿cómo vivías? Yo estaba a mitad de la carrera. ¿Y cómo vivías? Entonces, obviamente, cuando yo me entero, ¡pum!, me voy para abajo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y un buen día pues, desperté y no me sentía tan... Haz de cuenta que cuando tienes bipolaridad es como si
3 estados de ánimo vivieran en ti. O sea, es la Karime normal que está en un estado neutro, o sea, no que no sienta nada, sino que me siento bien. O sea, si hay cosas que me ponen triste, me pongo triste en el momento y lo lloro y ya todo está bien. O si algo me da mucho gusto, me da alegría, pero después está la Karime que le dan episodios depresivos que vienen acompañados de ataques de ansiedad, y luego está la Karime eufórica. Entonces, hasta que yo llego con Pilar, es cuando yo empiezo a discernir todo esto y encuentro cómo es. Entonces, cuando yo estoy embarazada, lloraba mucho y había días en los que me sentía muy bien. Entonces, para mí eran como de, son los cambios de humor del embarazo. Claro, O sea, seguía la siendo hormona. como, pues bueno, X, todo bien, todo bien. Entonces, cuando nace, pues obviamente nace, me da depresión postparto como a muchas mujeres, a la mayoría de las mujeres después de que tienen a un bebé. Pues entonces, para mí seguía siendo justificable. Pues es que obviamente pues es la depresión postparto. No. Estaba yo llorando. Me acuerdo que hasta una vez volteé con mi mamá y le dije, llévatela a México. No puedo, yo no puedo, llévatela. Qué bueno que no me hizo caso. No, cuando dices, pero fíjate qué que, bendición. O sea, pero, y yo me sentía muy mal conmigo misma porque decía, es que ¿por qué no siento lo que dicen todas? Que les cambió la vida, que no sé qué. O sea, esa parte de unos choros mareadores. de la romantización de la Sí. maternidad. Y yo me sentía muy mal. Me sentía una muy mala persona, una mala mujer, una mala mamá, porque yo no sentía eso. Pero entonces una noche toca que se me junta muchísimo la leche, empiezo a tener una fiebre fuertísima y empiezo yo como a delirar, a sentirme muy mal. O sea, creo que, te juro que yo, si a mí me preguntas qué día has sentido que te vas a morir, yo sentía que me iba a morir ese día de lo mal que estaba. Yo en ese momento no sabía todavía qué era lo de la leche, sino que me empezó a dar una fiebre cañona. Y yo sentía que me moría, Vani, y me acuerdo que esa vez volteé y vi a mi hija y yo me fijaba a ver si seguía respirando. Ahí fue donde yo le ponía un espejito. O sea, yo la veía así dormida y yo me sentía tan mal que de verdad sentí miedo de morirme porque ella estaba muy chiquita. Y fue cuando dijiste... Y fue cuando dije, ok, no es como todos los dicen, es diferente. Y cuando yo llego a terapia, yo no llego ni por mi depresión, ni por lo de mi hermana. Yo llego porque yo me sentía muy culpable porque no sentía todo eso. Obviamente que la quería, era mi hija, y la no cuidaba y la procuraba. Pero no que tenías que sentir. Claro, entonces yo por eso llego a terapia. Por eso. O sea, es muy curioso porque normalmente llegamos a terapia por la cosa por la que no nos llevó a terapia. Pero yo llego por eso. Y empiezo yo a desmenuzar todo. Historia y pa. Vuelvo a poder ir a la tumba de mi hermana sin deprimirme. Regreso y empiezo a conocerme, a conocer mis detonantes, a conocer mi cuerpo, porque también el cuerpo te avisa cuando algo no está bien. Completamente. O sea, yo lo escuchaba la semana pasada en el de disautonomía, cuando ustedes ya se conocen y dicen, ok, algo va a pasar. Algo va mal, sí. Así empiezo yo a conocer mis emociones, mis detonantes, mi cuerpo, incluso los periodos. O sea, yo ya después de mucho tiempo pude dejar como la terapia un tiempo, pero yo soy una persona que tiene que regresar a terapia sí o sí. O sea, es tu canasta básica, sí. Haz de cuenta, ¿no? O sea necesitas sacar, hablar, desahogar. Puedo estar un tiempo sin ella, pero necesito regresar sí o sí. Sobre todo, por ejemplo, cuando voy a tener cambios importantes en mi vida, me empiezo a poner muy ansiosa y sé que necesito regresar a terapia. Oye, porque Karime, los cambios me ponen ansiosa. Ahorita que estás diciendo que Pilar, tu psicóloga, te lo detectó, que llegaste con ella, pero no llegaste por eso, sino llegaste por la sensación que tú sentías de maternidad, y que ya te dice, te empieza a desmenuzar todo, entonces ella te dice, este es el diagnóstico. Sí. No, en terapia han hablado de esto, te lo ha dicho, si la enfermedad o el trastorno, no enfermedad, si el trastorno viene desde que tú naces, en los genes lo tienes, ahí está y se va desarrollando, o si sí puede aparecer a consecuencia de episodios traumáticos. En mi caso, apareció por el... Tú no tenías bipolaridad y a raíz de la pérdida de tu hermana, ¿era hermana? Ajá. Fue cuando se detonan por las emociones. Cuando se detona primero se detonó primero la depresión. Pero vamos a lo mismo, todo, pues obviamente está triste pues por lo de su hermana y no sé qué y ya. Pero se van acumulando cositas y cuando yo llego a terapia y empiezo a hablar muchas cosas y empezamos a descubrir muchas cosas, es cuando yo mis episodios maníacos los normalizaba, porque como yo era muy alegre, claro. Pues es que es normal, pues anda alegre, no pasa nada. Jajaja, jijijo. Claro. Entonces,
así es como yo también, o sea, porque yo también decía, no, es que yo me embaracé, claro, pues por andarle jugando a la etera y fue como de, ay, mira, mamá, ya, aquí está, sí, ya Ajá, cumplí, ya, tengo una nieta, bla, bla, bla. exactamente. Obviamente en terapia es, mija, estuvo en un episodio y hiciste cosas sin pensar en consecuencias, sin pensar en lo que iba a pasar, sino solamente viviendo, living la vida loca y ya, porque me pasaba después de que, antes de que supiera que estaba embarazada, me pasó que después justamente de esa vez en la que yo me embarazo, yo me preguntaba a mí, ¿por qué? O sea, yo misma no me podía dar una respuesta de por qué había estado con ese vato. Ni ¿Sí me siquiera te, explico? ni O sea, era siquiera te así como llamaba la de, atención. o sea, ¿por qué? O sea, yo sí decía, bueno, con fulanito, pues porque así, porque me gustaba o esto, pero tampoco han sido muchos, mamá, ¿eh? No, ya te vi, ya te vi. Sí, Con perenganito, al rato porque voy no. a llegar a la casa y me va a decir, a ver, Oye, dame ajá, lista. pásame la lista. Pásame la Oye, lista. pero por ejemplo, tú le dijiste al papá de tu hija, Ujú. estoy embarazada, Claro, ¿sí? O sea, sí fue siempre lo como, supo. ok. ¿Y se Siempre lo supo. apareció? ¿Has visto ¿O el esa nuevo? es otra No, historia? ¿has visto ¿O el ese nuevo es show? pinche podcast? El nuevo show de Adele en donde salen papelitos y desaparece. No, no he Haz de visto. cuenta que así desapareció él, como Houdini. Ay, la mayoría. Apareció la niña y Se desapareció debería de él. llamar la ciudad Houdini. Oye, que mira, te voy a decir que después de que veo lo de muchas amigas, Es que muchos casos escucho ya así. que veo, hoy te puedo decir que lo agradezco infinitamente. Que se haya desaparecido. Muchísimo. Después de que veo, por ejemplo, a varias amigas que traen broncas con porque se divorciaron o porque se separaron o porque tal y traen, ay, es que el papá, ay, es que, y que hay que estar atrás de ellos y Y dices, muchos no, hay muchos que sí son muy Sí, 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 responsables, sí. tanto afectivamente como Como económicamente, ¿eh? O sea, no económicamente. estoy generalizando, pero los casos que yo conozco de amigas muy cercanas es que nos vamos a ir a juicio y tiene tanto sin ver al niño y el niño lo quiere ver y yo volteo y digo, ay, de la Es que me libré. libré de eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, tú también estás dándole a tu hija lo que tú tienes para darle tú. Sí. Y con eso está creciendo ella. Y Ella yo- no conoce otras historias paralelas. Y por pues. ejemplo, aquí tengo que tener, ahorita que hablamos de eso de la niña, yo tengo que tener mucho cuidado en el lenguaje cuando ella me escucha, porque ahorita que está creciendo, de repente el otro día me dijo, mamá, es que creo que estoy teniendo ansiedad. Y me despertó en la noche. Mamá, es que Madres. quiero llorar Es que eso porque te iba a tengo decir, ansiedad. oye, ¿ella sabe? O sea, Sí, pero le tuve que explicar qué era, porque ella de repente nada más llegaba a escuchar que, ay, es que como que ando como ansiosa, o ando como ansiosa. Y entonces ella un día me dijo, mamá, es que creo que tengo ataques de ansiedad. Y le dije, a ver, ¿qué son ataques de ansiedad? Explícame tú qué es lo que, ¿qué es lo que a lo que sientes? tú le ¿Cuál es? llamas Ajá. ataques de ansiedad. No, pues, como que siento que me falta como un poquito el aire. O sea, empezó a repetir lo que yo Madres. decía. Entonces ese fue el momento en el que yo tomé para explicarle que yo estaba, por decirlo de alguna forma, enferma. Pero cuidé mucho las palabras, Claro, justamente claro. como en el podcast de la semana pasada. Claro. El no decirle estoy enferma o me voy a tal. ¿Por qué? Porque ella también empezó a crear un miedo de que a su mamá le fuera a pasar algo. Es que los niños son una esponja. Entonces Entonces, yo le tuve que explicar literal de pasaron cosas cuando yo estaba muy joven y entonces eso provocó que a veces yo me pusiera triste y entonces como no me quiero poner triste, a veces mi cuerpo no quiere ponerse triste y me pongo como ansiosa, pero estoy bien, no pasa nada, pero llorar está bien. Cuando estoy así, por eso lloro, porque si lloro ya me siento mucho mejor. Entonces, si tú sientes que quieres llorar y quieres hablarlo, despiértame, platícame y dime. Y fue justamente el mes pasado, me despertó en la noche, mamá, es que tengo muchas ganas de llorar. Ven, llora. Y la abracé y empecé a llorar. Y ya después de que empezó a llorar, le dije, ¿por qué llorabas? Es que me acordé mucho de mi bisabuelo. Conoció todavía a mi abuelo, Ok. murió hace poco. Y justamente en diciembre ella se pasaba las vacaciones allá. ok. Entonces fue así como Y qué bueno que lo suelte y sí, lo como saque, que de ¿no? repente le llegó y le dije, llora. Y me abrazó y empezó, mami, perdón por despertarte. No, Porque fíjate la forma en la que tú te estás comunicando con ella para que entonces saque sus emociones. Y la forma, no estoy criticando porque nadie nos enseña a ser padres, señores, nadie. Todos los papás lo tratamos de hacer de la mejor forma y de la Ujú. forma en la que sabemos que es desde el amor. Pero tal vez cuando ocurre esto, esta tragedia en tu casa, era sé fuerte, dale fortaleza a tu mamá y a tus hermanos, el mostrarte como la hermana mamá. Entonces, tus emociones estaban reprimidas. Sí. O sea, estabas contenida y no había nadie que te dijera, Karime, ven y llora. Era lo Si te que sientes mal, llora. yo platicaba el otro día con Anilu y con otra amiga aquí, hablábamos de eso. Justamente a mi otra amiga también perdió una hermana recientemente, hace como unos 3 años. Falleció una de sus hermanas. Entonces platicábamos y yo le dije,
Por ejemplo, aquí en mi casa, Vani, fui la única que fui a terapia. Nadie se ha parado en terapia. ¿Y están bien? En todo este tiempo. O sea, ellos creen que sí. Guiño. Es que ese es el pedo. ¿Crees pensar que estás bien cuando estás jodidamente mal? Porque normalizamos muchas cosas. O sea, por ejemplo, para mi mamá, como fue una mamá que perdió una hija, la gente normaliza que ella esté triste un buen tiempo, pues. Es que lo empiezan a normalizar. Es que no puedes comparar. No, pues claro que ahora que soy mamá. No. O sea, digo, no manches, o sea, toco mil madera. Sí. Y se lo dije un día a mi mamá, le dije, oye, está cañón. Qué o sea, fortalezas. La neta, y ella me dijo, es que lo único que me hizo seguir fue que tenía otros 3. Si hubiera estado ella nada más, me voy con ella, no tendría yo ningún problema. Entonces, obviamente, también mi mamá es una mujer que tiene toda mi admiración. Yo creo que es una de las personas que más admiro en este mundo. Porque de verdad yo la veía y yo decía, mi mamá se va a morir. Del dolor que sentía, del dolor y la culpa, porque al final son tus hijos y los que los tienes que cuidar eres tú. Y si algo les pasa, pues fue tu culpa. Que en su momento mi mamá, sin saberlo manejar, se acercó, como yo era la mayor, se acercó, me acuerdo perfecto, estaba el ataúd así de mi hermana, estábamos velándola, llega, me toca del hombro y me dice, ¿por qué no la cuidamos? Ay, no. 15 años de terapia, mamá. Híjole, pero qué como fuerte. tú dices, la verdad es algo a lo que no nos enseñan. No nos enseñan a cómo manejar nuestras emociones. Nos hacen creer que hay emociones buenas y emociones malas. Entonces las malas reprímelas, y no las hay saques. Emociones buenas y malas, son entonces, emociones. Yo les platicaba a Anilu y a esta amiga que yo les decía que yo me acuerdo que yo veía llorar a mi mamá, veía llorar a mi papá, a mis hermanos, mis otros 2 hermanos, el otro chiquito. Yo también estaba mal. Y yo les decía, pero de verdad, o sea, conmigo todo era de ¿cómo está Rocío? ¿Cómo está Rocío? ¿Cómo está Rocío? Y conmigo nadie llegó nunca a preguntarme cómo estaba. Y fue algo que por mucho tiempo me marcó. Nunca nadie llegó a decirme, ¿cómo estás? Al contrario, y cuando empecé a sentirme mal, lo reprimían mucho. Es más, a la fecha, si tengo algún episodio depresivo, prefiero venir a llorar a la oficina que quedarme en mi casa. Wow. No me gusta. Pero fíjense lo que están escuchando. Se están escuchando un diagnóstico a consecuencia de, que digo, a final de cuentas, esto que acabas de decir, Karime, podemos tener las mismas circunstancias y hay quienes no les ocurre y hay quienes sí. Entonces quiere decir que, pues, eras propensa, ¿no? Sí. A que sucediera, de alguna u otra forma. Pero estamos viendo este diagnóstico que es bipolaridad tipo 1. Pero a la vez estamos escuchando a una mujer que está compartiendo esta parte de la importancia cuando eres niño de ser escuchado, apapachado, o sea, en una tragedia como vámonos a los 2 extremos, en una tragedia como en un momento de felicidad cuando nace un bebé pero ya hay otro hermanito. Entonces, la mamá y el bebé nuevo, ¿y dónde está la criatura? ¿Cómo te sientes, tu hermanito? ¿Qué tal? ¿Por qué no le llevas el detalle a él? ¿Por qué no lo felicitas a él que tiene otro hermanito? Y en una tragedia en la que dices, oye, sí, la señora perdió un hijo, el señor perdió un hijo, pero ellos perdieron un hermano. Exactamente. Entonces, también ellos, ¿tú cómo sabes hasta dónde llega el dolor de un hermano? Y de repente los seres humanos somos egoístas o no egoístas. No alcanzamos a percibir o no tenemos la empatía suficiente para darnos cuenta de que los niños necesitan ser apapachados y escuchados, yo creo que no hacerlos fuertes. Es mucha falta de empatía. Como que somos adultos y se nos olvida que fuimos adolescentes y se nos olvida que fuimos niños. Y invalidamos mucho a veces lo que sienten los niños porque son niños y se les va a olvidar. Sí. Entonces lo invalidamos muchísimo. Y es lo que forma nuestro carácter. Y por ejemplo, mira, cuando pasó el accidente de mi hermana, yo me acuerdo que mi mamá traía cargada a mi hermano el más chico y lo dejó recargado ya caminaba, pero lo dejó recargado así en un sillón, en lo que arreglamos acá como la crisis que había y todo. Y mi hermano, el más chiquito, estaba todavía en 3º de primaria y sufría mucho porque lo dejaban en la escuela. O sea, eso pasó cuando él tenía 1 año. Y lo que representó emocionalmente el abandono lo llevó por mucho tiempo. Y ahorita es el más apegado a mi mamá. No se le quiere. O sea, si mi mamá ahorita sale y dice, me voy a ir a vivir a Tuxtla.
Sí. O sea, se me ocurrió. No tengo nadie. Saludos. Sí, vete más lejos, Timbuktu. Sí, sí, por supuesto. Nos Ok. vamos aquí a Australia. Y se va, o sea, Mi hermano se iría. O sea, teniendo novia, teniendo lo que sea aquí. ¿Es tu a la hermano el fecha actor? de hoy, no, el más chico. No, el actor le vale todo. Pero gracias, hermano. Pero por medio de la actuación saca sus Mira, A mi hermano siempre ha dicho por que a medio de él la actuación él le a salvó la eso lo vida ha el teatro. ayudado. Sí. Yo por eso amo la actuación y yo soy una actriz frustrada, porque yo me acuerdo que cuando yo actuaba, que actué muchos años en la prepa, en la secundaria, en la universidad, sacaba todas mis emociones, o sea, y ahí Sí. lloraba y hacía unos pinches dramas, porque decía, pues aquí es donde vas. Mi hermano, sácala. el actor. Y la gente dice, qué buena actriz. Claro. No, güey, sí No, sí estaba sí yo, estoy sí era mi llorando. drama. Claro, Mi, lo sacas. mi hermano, el actor, así lo trabajó. Claro, O sea, él, fue su catarsis. Él a la fecha dice, y justamente pues eso pasó cuando él tenía 9, casi 10, él empieza en el teatro a los 12, o sea, Inmediatamente. y ya no lo dejó. Ya no lo dejó y a la fecha sigue haciendo teatro a sus casi 30. Claro, claro. Y el más claro, chico, que fue al que dejaron así recargadito. Sentía el abandono durante Sentía el abandono. mucho O sea, tiempo. yo me Y tal vez acuerdo lo que- sigue sintiendo por lo que dices. No, sí, probablemente. Y no ha ido a terapia. Va en terapia. Y entonces, Sí. yo me acuerdo que una vez mi mamá y yo salimos nada más a la tienda y él se quedó. Oye, ¿nos esperas tantito, Ángel? Sí. Tendría como unos 3 años, 4. Entonces, nada más íbamos a la tienda. O sea, literal, casi que cruzar la Sí. calle nada más. Y en lo que nos tardamos, él ya estaba gritando histérico en la ventana que lo habían abandonado. ¡Me dejó mi mamá! Y el DIF, ¿no? Pues, Y yo así. Yo, upsí. Entonces, ay, es sí, un- qué angustia. Es que las emociones de los niños... son muy importantes. Y entonces yo, solamente una tía fue a la que le dije, tía, es que nadie sabe lo que yo estoy sintiendo. Porque sí era su hija, pero era mi hermana también. Y en ese tiempo, como yo pensaba, Vane, y mi responsabilidad, Claro. Porque yo era la mayor, entonces era- claro. mi responsabilidad. O sea, porque cuando pasó el accidente, mi mamá me dijo, te la encargo. Y entonces pasa. Y entonces... ¿Y en la terapia te ha entonces- salido culpa? Ah, claro, o sea, es como con lo que más tuve que trabajar. Y, por ejemplo, es uno de mis detonantes. O sea, el hacer algo que me deje como tantita culpa ¿Te detona es crisis? un detonante importantísimo para mí. Muy importante. Entonces también fue aprender a ir soltando las cosas que no son mías. Puta, A se empezar a escucha trabajar. fácil, No, pero es hijo, es todo un proceso. Es un proceso, o sea, es un proceso muy largo que todos deberíamos de trabajar porque creo que algo de lo que eso es muy general, la culpa. La culpa. Porque a veces también con el lenguaje que llegamos a tener con las parejas, con los amigos, con nuestros propios papás. Ayer veía un video de una, creo que era una psicóloga que estaba precisamente así también en un podcast y estaban hablando de eso, pues de lo que te cargan y que no es tuyo y que tú también, ya que te lo dan, dices, pues bueno, me lo quedo. Porque bien te lo pueden intentar cargar, pero pues Pero puedes decir, no me corresponde. Esto no es mío. Entonces decían, por ejemplo, le dice, dime, ¿puedes dejar de gritarme? Y decía, ¿puedes dejar de gritarme? Dice, ahora cámbialo a ¿puedes dejar de gritar? ¿Puedes dejar de gritar? Dice, te lo estás quitando desde el Desde puro la lenguaje, comunicación, desde la desde la forma en la que comunicación. lo dices. Porque volteas y dices, deja de gritarme. Tú mismo te estás Gritarme, adjudicando que claro. te está gritando. Deja de gritar. Deja de gritar. Te lo estás quitando. Y es lenguaje, PNL. Por eso lo que y acabas mucho de decir rollo. ahorita que volteaste y hiciste la invitación es real. Terapia. Yo creo que el 99.9999% de la población tendríamos que ir a Sí. terapia. Tendríamos que trabajar algo. Y si creemos que no tenemos nada que trabajar, que nada, todo está perfecto, tendríamos que entonces aprender a controlarnos, a decir, no, voy a hacer una voz en off para esta semana, para el video motivacional, justo que dice eso, cuando aprendes a decir que no, cuando estás acostumbrado a siempre sí, ceder y aprendes a decir que no, y de repente cuando lo haces, la gente es como de, Ay, ¿por chinga, qué no? pero qué sangro, no. Claro. Todas esas cosas tenemos que aprender a trabajarlas, a dominarlas, a controlarlas, y te lo da la terapia. La terapia. Por más perfecto que creas que estás. Los niños también. Muchas ocasiones dices, bueno, mi niño es más introvertido o es más así o le cuesta mucho comunicarse. No somos papás expertos, apoyémonos en terapia. Yo llevé a mis hijas a terapia, extrañan a su psicóloga que se fue de León porque... y me decían, mamá, me encanta. Y yo con ella tenía una comunicación de, oye, a ver, que mira, salió esto y esto que tal vez contigo como mamá no te vas a dar cuenta, pero anda tristona por esta parte, le gusta un niñito de la escuela. Y no, Sí, claro. Claro que es importante y es una forma más sana de tener comunicación. Ahorita que te decía que cuando mi abuelo murió, el bisabuelo de mi hija, Que tenía mucha relación. muchísima.
mi hija se iba de vacaciones para allá, para México, desde que era una bebé de 6 meses. Entonces mientras no fue a la escuela, mi mamá se la llevaba y duraban allá todo un mes, ¿no? O sea, se la llevaba de vacaciones. Cuando regresó y ya cuando ya entró a la escuela, cada vacación era irse para México con mi mamá. Hizo un lazo súper. Entonces era un lazo muy, muy, muy fuerte. Y cuando se muere, obviamente mi hija tenía 5 años cuando mi abuelo se muere, ella no podía decirme estoy triste, porque es la realidad. O sea, si a veces como adultos no sabes decir lo que estás sintiendo. No saben expresarlo, pero yo empecé a darme cuenta que no dormía bien, que lloraba mucho. Y es la primera vez que yo la canalizo a terapia. Sí. Y ahí mismo descubro que yo tenía que otra vez regresar porque yo tampoco estaba bien. Entonces llevábamos cada una un proceso. Ahorita mi hija, afortunadamente, es una niña que sí llega y me dice, mamá, ¿puedo ir ya? Iba con la terapeuta de la escuela y hace unos meses salió y me dijo, mamá, ¿puede haber una terapia para mí afuera, como la tuya? Dije, claro. Y no tiene nada de malo. No. O sea, si ella ya descubrió lo que es y es entonces capaz significa de decirme, que le hace bien. ¿puedo ir? Es que le hace entonces bien. Entonces ve, dice, quiero gusta. ir con alguien a hablar de lo que siento que tampoco puedo hablar contigo, mamá. Sí, claro. Y es validísimo. Y es muy válido, porque a veces también como papás, digo, porque lo viví también como hija, es como de, no, es que conmigo no puedes tratar ciertas cosas, claro. O sea, o sí puedes, pero si te las digo me vas a juzgar. Y es ahí cuando ya te no limitas está, y ya no cuando ya está tan padre. Entonces, yo me acuerdo que una vez en una de mis crisis en la prepa que me puse muy mal, me llevan como con la prefecta y en lugar de validar mis emociones y de tratar como de saber qué sentía o de dónde venía, lo primero que me dijo fue, es que a ver, ¿cuándo vas a entender que a tu mamá no se le murió un perro? Se le murió una hija, o sea, así captas, así invalidando totalmente. ¿La psicóloga? No, era una prefecta que era pedagoga. Saludos, donde quiera que estés. Y lo que me dijo fue, es que ¿cuándo vas a entender que a tu mamá no se le murió un perro? Entiéndelo, así como si yo estuviera haciendo un capricho. Y logró hacerme sentir mal. En lugar de analizar y decir, ella también está sufriendo, o sea, por algo está ocurriendo esto, porque ella está padeciendo. Entonces, incluso a veces lo platico con Anilu y decimos, ay, ¿a qué etapa te gustaría regresar? Y Ani, pues, siempre me dice, la prepa. Y yo dije, la prepa jamás, fue la peor etapa de mi vida. Y luego termino la prepa, salgo del closet, no, cállate. O sea, te digo una tras otra. Pero no descansaste. No descansaste, o sea, sales del closet, ok. Pero dentro de que digas, puta, ¿qué etapa? Me libero. Sí. Digo algo. Cañón. Y, por ejemplo, ya después de que nace mi hija y de todo y que ¿Con tu hija lo has hablado? Mi hija lo sabe perfectamente. Ay, qué increíble. Problema. Otro podcast de esto, es que esto me encanta. Sí, mi hija lo sabe y lo sabe y me esperé a que ella solita me fuera preguntando porque los niños no son tontos. Exacto. Y cuando un niño te pregunta es porque está listo para recibir la información y dásela de la forma como correcta. Es. Y dásela como es. El otro día Renata me hizo es que Renata es muy particular. Un día las voy a invitar, ellas dos, ya dije que quiero hacer un podcast con ellas. Sale del baño, de Lustopía, ahora que fue Lustopía. Oye, mamá, sí. ¿Por qué a la gente le sale sangre de la vagina? Ok. Y yo ya sé. Y yo, ¿qué viste? Pero antes de contestar, entonces contestémosle con una pregunta, porque no sabes qué viste. Es que muchas veces que salgo de baños así, veo papeles y que los dejan así. Entonces ya le empecé a explicar. En lugar de, no, mira, tal vez le salió sangre, se limpió y lo tiró. Pues ya le explico. Y me pusieron una pedorriza a alguien y me dice, tienes 7 años, ¿cómo le explicas de la menstruación? Si ya te lo está preguntando es porque... Y voltea, estaba mi hermano Luis Fernando, y Luis Fernando estaba así, y voltea y me dice, cuando le estaba dando, me hacían más preguntas, más explicación, y le daba más explicación, y voltea y dice, quisiera ser niño. Así por cuando le doy la explicación, y esto le pasa a los hombres, no, quisiera ser niño. Le dije, yo a veces también, chin. Y toda así, ya estás, te entiendo, hermana. Pero la realidad es que yo siempre he tratado de lo que acabas de decir, Karime. Te preguntan algo, empiezo por medio de cuestionamientos también y de preguntas a ver, qué es lo que me quieres preguntar. Y si tiene que llegar la explicación, empiezo a dar explicación. O sea, no la abejita, la avispita. No, mi hija tenía casi 10 la primera vez que me hizo una pregunta como referente a mi sexualidad. O sea, me dijo así, me acuerdo perfecto, íbamos en el coche y me dijo, mamá, ¿a ti te gustan las niñas? Y contesté con una pregunta. Yo le dije, ¿por qué lo crees? Y me dijo, ¿por qué lo detectaste o por qué me lo estás ¿por qué preguntando? Lo crees? Y me dijo, porque yo veo que eres diferente a otras mamás. Y le dije, ¿y eso es malo? Y me dijo, no. ¿Te gustan? Y le dije, sí. Ok.
Se acabó en ese momento. Obviamente ya después pasa más tiempo y un día me pregunta así directamente de mi pareja actual. O sea, me preguntó así de, ¿es tu novia? Y le digo, ¿sí? Y se puso a llorar. Y yo, no puede ser, no puede ser. Esto fue hace un año, ¿eh? Dije, no mames. Y me dice, ¿quién sabe? Dije, en la casa, todos. Y se lloró más. Yo dije, puta, ya valió. No contaba con esa reacción. Y entonces pregunté, ya sé, ¿por qué lloras? ¿Y sabes qué me contestó? Porque todos sabían menos yo y yo soy tu hija. Ay, no voy a llorar. Por eso lloraba. Yo a mí estos temas sí no... Por eso lloraba. Me dijo, porque todos sabían menos yo y yo soy tu hija. Y dije, por eso te preguntó wow. quiénes sabían. Y dije, ¿qué razón tiene? Entonces dije, ¿pero tienes algún problema? No. Yo a ti y a ella la quiero mucho. Wow, qué belleza. Pero no. Pero sí me enoja que no me hayas dicho. Los niños son más inteligentes. ¿Y sabes por qué se dio cuenta? Porque me llegó un mensaje y ella alcanzó a ver amor entre la conversación. Mensaje. Y es cuando me pregunta y me dijo así tal cual. O sea, te estoy hablando, mi hija tiene 12, en ese tiempo tenía 11. Me dijo, me dolió enterarme por un mensaje. Para que vean lo importante que es el lenguaje en los niños, que sepan cómo decir las cosas y que sepan comunicarse. Y eso se lo enseñamos nosotros, los adultos. Que no enseñamos y no lo llevamos a cabo. Yo no digo que sea como la mamá experta, porque yo lo aprendí en terapia. Yo en terapia aprendí a cómo comunicarme con mi hija, precisamente porque te digo que yo sentía que no tenía ese lazo y no sé qué. Mi hija y yo aprendimos a ser mamá e hijas juntas. Claro. En terapia. Yo yendo a terapia y aprendiendo a cómo hablarle y cómo comunicarle, porque obviamente también se me vino en algún momento la situación de su papá. También me preguntó por su papá. Claro. Y entonces ya después, y lo hice igual, cuando me llegó a preguntar, se lo decía lo que ella me iba preguntando. No de más. No, el día que ella me dijo, quiero ver una foto de mi papá, pues tuve que buscar una foto del individuo. La vio. Y le puse Photoshop. Y le puse un signo de interrogación. Le puse un chingo de Photoshop. Le enseñé a Brad Pitt. Le dije, mira. Porque si yo le iba a calabacear. No, mija, de todas formas, no lo has de ver. Entonces, no, lo vio y le dije, y me dijo, bórrala, era todo lo que necesitaba. Quería ponerle cara. Sí. Me acuerdo que una vez No tenemos madre, ¿de qué cosas nos reímos nosotros? Para un 1 de noviembre, o sea, le mandaron a hacer en la escuela una maqueta de un altar de muertos. Entonces ya vi, bla, 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 y se puso a hacerla. Y vi que en el altar decía, papá. A mi papá, obviamente, le dice papá. Ok. Y le digo, oye, ¿y por qué si pusiste aquí a tu papá si tu papá no está muerto? Mi papá Ezequiel sí. El otro que me trajo al mundo, si está muerto, pues si nunca lo he visto, está muerto. ¿Qué? Y Brad Pitt. Y la foto de Brad Pitt. Así, y yo así, que Dios me lo deje. Santa Gloria, vamos a rezarle a este hombre. Ay, hijas de su madre. No. Pero son cosas, a mí, ahorita que hablábamos de la terapia, cuando yo estaba estudiando, decían que nuestras emociones es como tener muchas herramientas. Como tener una pinza, una llave, todas adentro de una caja. Y cuando vas a terapia, te enseñan cómo se usan esas herramientas. Eso me encanta. Puedes tener una caja de herramientas, pero no sabes utilizarlas. ¿Cuál sirve para quitar un tornillo? Y por eso te andas volviendo loco. Entonces, andas probándole y andas desatornillando y tornillando y haciendo Y cuando llegas a terapia, real. Te enseñan a usarlas. Ahora, hay quienes se niegan hay quienes dicen que solo es para locos, hay quienes dicen no tengo nada, no lo necesito, y hay quienes ya dicen, imagínate como tu hija o como nos ha llegado a pasar, te llegó a ti, me llegó a mí, necesito ir a terapia. Sí. O sea, cuando sale esa necesidad es, güey, sí necesito canalizar esto y necesito que alguien me diga por dónde, a dónde y para dónde. Entonces, también no se esperen a que lleguen esos momentos. O sea, qué padre que nos llegue el necesito ir a terapia. O qué padre que reconozcamos como tú, Karim, que dices, bueno, yo paso una crisis, por ejemplo, que me acababas de decir en el capítulo pasado que grabamos, me dijiste, ahorita estoy de nuevo en tratamiento y estoy porque detecto cuando empiezan a salir explosivamente esas emociones, pero ya las trabajas y ya sabes cómo. Yo busco otra vez mi terapia cuando la dejé como un tiempo, yo la busco cuando empiezo a tener como más constantes episodios.
Pero eso te quería preguntar, porque luego nos come el tiempo y ya valió. Eso te quería preguntar, la gente que te está escuchando y te ha escuchado en todo el episodio, que empieza a detectar esas cosas o detecta para personas a su Sí. alrededor, tú ya explicaste claramente cómo fue, cómo se te diagnosticó, ¿no? Con qué se confunde, cómo se puede confundir, pero ¿qué es lo que tú detectas automáticamente? O sea, ¿qué es lo que a ti te manda el ganchito de, ahí viene una crisis, voy a tener, necesito volver a tener medicamento o ayuda? A mí me pasa, empiezo a tener primero mucha ansiedad. Me empiezan a dar crisis de ansiedad muy constantes y aparentemente de la nada. Porque también hay veces que la ansiedad la puede detonar algo, alguna circunstancia, situación. claro. Empiezo a tener crisis de ansiedad. A mí me da, dejo de dormir. El insomnio me da cañón. No duermo. Cuando yo estoy en ese que ya sé que me va a llegar un episodio, sobre todo depresivo, a mí lo que me pasa es que no duermo. Yo en una semana completita puedo haber dormido 4 horas. No, pero luego eso te trae otras consecuencias. Entonces, eso es como lo primero. Yo empiezo a no duermo, detectar así. yo padezco de sueño ligero y así me va. De repente despierto. O sea, hay días que despierto y siento que no tengo ganas de absolutamente nada y nada tiene sentido. O sea, hay días que me paro y llevo a mi hija a la escuela solamente porque ella tiene que ir a la escuela. Y me acuerdo mucho de mi mamá, porque si mi hija no tuviera que ir a la escuela, yo no me paro. Y de ahí vienen mis crisis de llanto. O sea, de la nada, de estar aquí sentada. Digo, aquí tanto Les como Ani ya lo han vivido, que puedo estar sentada y lloro de la nada. De la nada, me pongo a llorar. Y de la nada te puedes reír y puedes... Y ya de repente, ya después, ¿qué hago? Respiro. Y pero sientes, es que, por ejemplo, como, eso, porque dices, puedo llorar, pero aparte no, sientes esa tristeza. Como, literal, suena algo como muy trillado, pero es real, como si algo te estuviera presionando el pecho. De ese llanto que angustiante, te sale, angustiante. Ese llanto de dolor, creo que es lo que yo podría decir. Es ese llanto como si algo te doliera, pero no sabes qué te duele. Y lo único que quieres es como llorar y de verdad se siente. Oye, Karim, una aquí duda. En el pecho. ¿Cuando murió tu hermana lloraste mucho o no lloraste? Casi no. ¿Y no tendrás? Lloré después. O sea, ya después llanto, fue como. Todo ese llanto reprimido. Porque obviamente que sí lloré, pero fue como lloré más como en el momento del accidente, en el momento como de lo que pasó y lloré un poco. Sí, del susto del momento. Y de todo, pero después sí lo reprimí muchísimo. Muchísimo. Y entonces pues ya después llego yo a terapia y a la fecha cuando a mí me llega y sobre todo, por ejemplo, también sabes qué detecto que porque es un episodio, porque realmente no ha pasado algo significante es que era lo que te iba para a preguntar, que yo me sienta mal. Porque dices, bueno, puede pasar todo eso, pero decir, lo detonó esto, lo detonó un susto, lo detonó un enojo, lo detonó crisis de chamba laboral, estoy ansiosa, estoy estresada, pero cuando dices, todo está fluyendo bien y me siento así. Pero cuando todo está bien y me pongo a llorar y siento la angustia y siento la tristeza y no tengo ganas de nada, yo sé que ahí es un episodio. Pero, por ejemplo, fíjate, te voy a hacer una pregunta que yo creo que muchas tienen en su mente. ¿Cómo no decir, lo que tú padeces es una depresión absoluta? Entonces, ¿cómo decir no? Es bipolaridad tipo 1. Porque ya si nos vamos, por ejemplo, a lo que es psicológico o a lo que es como el manual, por decirlo de alguna forma, científico, es Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Está así, es un librito en el cual tanto los psicólogos como los psiquiatras se apoyan para diagnosticarte. Entonces, se basan en los síntomas que tú tienes, en la temporalidad de los síntomas para poderte diagnosticar. Okay. Entonces, de ahí se viene que sea diferente que tengas una ansiedad generalizada, que tengas un episodio depresivo mayor, un episodio depresivo menor, o que tengas bipolaridad tipo 1, tipo 2 o cualquier otro trastorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi ansiedad es provocada precisamente por mi depresión. Mi número de episodios depresivos y la temporalidad de cada uno de ellos es lo que hace colocarme dentro de bipolaridad tipo 1 y no como episodio depresivo mayor. Y como esos episodios depresivos pueden terminar abruptamente y tiempo después
porque tampoco creen que es como de, ya me dormí y hoy desperté maníaca. No, tampoco funciona así. Sí, sí, sí. Y a lo mejor tiempo después tengo un periodo de mucha euforia. Es cuando, según los diagnósticos y los criterios diagnósticos, un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, te coloca en dónde estás tú diagnosticado. Ya lo entendí perfecto, claro. O sea, sí, porque una persona depresiva pues está triste y deprimida siempre. Exactamente. Tú pasas de una personalidad a otra. O sea, puedes estar de un estado de un ánimo. estado de ánimo, no personalidad, de un estado de ánimo. Puedes estar muy deprimida, días pasan y de repente estás demasiado, te quieres comer el mundo, ¿no? Exactamente. O sea, es por como, ejemplo, la rifo, para que te diagnostiquen con un episodio depresivo mayor, si mi memoria no me falla, y si me falla, discúlpenme, ya salí desde el 2012 de la universidad, pero según el DSM, que ahorita está el 5, es el DSM-5 el que está actualmente usado por los médicos, para que tú para que seas diagnosticado con un episodio depresivo mayor, debes de haber pasado por todos los síntomas de la depresión y que te hayan durado un año. Si la duración es de un año y lo único que has presentado son síntomas de depresión, se te diagnostica con episodio depresivo mayor. Si la temporalidad es menor y tiene como, por ejemplo, a lo mejor, pues tuve así como un episodio fuerte este periodo, bajón, pero después un bajón, pero pasaron varios meses y después volví a tener, pues tienes episodios depresivos menores. Entonces depende de una serie de síntomas para el diagnóstico que te den. Precisamente por eso es ya después de que, me acuerdo mucho que una vez yo llegué a terapia, ya con mi diagnóstico y todo, pero yo llegué de esas veces que regresé y fue de, pues casi ni sé por qué estoy viniendo, o sea, la verdad, 2016 fue un año genial, no sabes cómo estuve. Toda excitada. Así, no sé por qué estoy aquí. Y se me queda viendo así Pilar y yo me dijo, sí sé por qué estás aquí. Y me dijo, muy bien, entonces casi que te la aventaste maníaca 2016. ¡Fum! Dije, sí. Mira, las cosas que uno hace. Eso fue en 2016. Llegó a 2017 a terapia y yo, mi 2016 viene a tomar que no sé qué. Sí. No, ni sé por qué vengo, pero yo estoy bien, que no sé qué. Sí que por cierto, me iba a casar este año. O sea, sí, imagínate. No, hija, es que tiene como para 500 podcasts. O sea. ¿Qué crees? Me iba a casar. ¿Y por qué no te no, ya se fue. Y era hombre o mujer. Hombre. O sea, imagínate. Sí, caray, es que sí. O sea, sí, la mente te juega. O claro. sea, las emociones te ganan, la mente te juega y estás siento como que estás, ¿sabes cómo siento ahorita que estuvimos hablando en todo el capítulo? Como que entonces con este trastorno estás como en la cuerda de los, ¿cómo se llaman los del circo? Esto que van como la cuerda floja. En la cuerda floja, entonces es la adrenalina todo el tiempo y adrenalina para abajo, adrenalina para arriba, adrenalina para... Pero todo el tiempo estás o en un estado de ánimo o en otro estado de ánimo, siempre y cuando no estés con terapia y tratada. Sí. O sea, que realmente lleves un tratamiento. Esta última vez regresé a terapia porque ya llevaba muchos episodios depresivos bastante seguidos, pues. Entonces, por eso dije, no, ya, o sea, es literal decir ya no puedo. O sea, y le escribí así tal cual a Pilar y le dije, estoy pasando por episodios depresivos fuertes, necesito regresar a terapia. Wow. Y me dijo, ok, déjate, busco espacio. Y me dijo, si te urge muchísimo, te canalizo. Le dije, ¿estás loca? ¿No? Contigo. Sí, porque a partir de cuando encuentras a alguien dices, no me muevas de la base, más me vas a volver loca. Entonces me dijo, ok, entonces nada más deja más me vas a volver loca. O sea, no estoy diciendo que esté loca, pues. Pero sí. Pero bueno. Pero se embaraza y se casa. Pero se embaraza y se casa y trae un desmadre, pues bueno. Pues ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Creo. Pero me encanta. Hay que hacer más podcasts, hay que hacer muchos más, porque creo que hay... Entonces escuché ahorita, tú estudiaste psicología. Sí. ¿Vieron? También detecté eso, no me la sabía, por lo que dijiste hace años que salí de la universidad. Entonces, aparte de todo, conoces tu trastorno, sabes tu trastorno y sabes de este tema. Y bueno, y a la hora que sabes que eres ya diagnosticada, más investigas y más te informas. Yo creo que ahorita que dices eso, cuando estaba estudiando, ese fue como mi primer cosquillita, mi primer clic. Porque obviamente cuando te están dando psicoterapia y cuando te está dando psicología clínica, con lo que estudias es con el DSM, para que aprendas a diagnosticar según los síntomas de tus pacientes. Entonces yo veía varios que decía, cuando llegué al de ansiedad, dije, a mí me ha pasado esto. Pero justamente cuando llego, en ese tiempo todavía se llamaba maníaco depresivo,
estaba te así, yo fue quisiste como de negar, fe de yo como creo, de, porque aparte el nombre está no, muy rudo. no, no, me acuerdo porque al principio ¿Qué se eres, llamaba maníaca así. depresiva? No, yo les decía a la gente, no, es que yo soy maníaco depresivo. No te preocupes, si tomo mis pastillas no mato a la gente. Y la gente se quedaba bien seria y yo, Es ay, que sí cero, se ni mato. escucha. O sea, me deprimo o me mato yo Sí, sola. pero yo el no ando nombre, qué bueno que le pero cambiaron el Pero yo nombre. no ando matando gente. Porque bipolar, tipo uno dices, bueno, tengo estos cambios hormonales y estos cambios de que yo creo que muchísima gente tiene y no se ha dado cuenta y no es diagnosticada. Pero la realidad es que maníaco depresivo, con el hecho de escucharme maníaco, Y es en la como de, noche no me voy a quedar a dormir contigo, vas a salir con un cuchillito así. Y ¿Sí yo te lo imaginas? sí, o sea, Donde sí. se le bote el caico y salga con un Dices, cuchillito. ahorita me mata. Pero no, es más fácil que me mate yo solita que mate a alguien más. Exacto. Es más, que esté bien triste y diga, así que me Sí. sienta Superman en una de las de muy arriba. Entonces ¿no? yo creo que esa fue así como uno de mis primeros checks. Pero precisamente cuando estás estudiando, todo te checa. Entonces es como de... Exacto, por eso dices, bueno, sí, no, y bueno. también, y si siento, pues no voy a tener Que también, todo. por ejemplo, es algo muy importante porque a veces se le mete por eso hablaba de la desinformación. ¿Qué pasa? Que a veces escuchas programas o escuchas un podcast en el que dices, yo como que tengo esto. Cabe aclarar que hay muchas personas que pueden tener rasgos de algún trastorno y no sufrirlo, ¿eh? Exacto. O sea, eso también es súper importante porque también puede ser que llegues con alguien que te quiera a huevo diagnosticar con algo y puede ser que, porque todos tenemos rasgo de algo, Claro, todos. claro, Entonces, claro. todos podemos tener, por ejemplo, yo tengo rasgos obsesivos compulsivos, pero solamente tengo rasgos. En algunas cosas y algunas de mis conductas son como obsesivos compulsivas. Por ejemplo, ahorita me fascinó que yo me tuviera que sentar de este lado porque este es mi lado cuando grabo. Entonces, ¿Ves? fue lo mejor. Yo checo la estufa 500 veces antes de dormirme. Sí, o sea, Así voy, y luego ya tengo- estoy acostada, yo la estufa. Sí. Yo tengo TOC, trastorno, ¿sí? Tengo esos rasgos, pero no cumplo todos los criterios como para que me digan, Padeces o trastorno tienes obsesivo trastorno. compulsivo. Así Es que la realidad, mira, las enfermedades mentales, híjole, aparte toda la vida han existido, toda la vida ha habido yo creo que muchísimos casos. Hoy en día la ciencia y todos los avances nos ayudan, pero también nos perjudican porque entonces tanta información Sí. nos genera un rollo, nos vuelve locos o nos andamos diagnosticando nosotros, inventando cosas. Entonces hay que acercarnos con los Y no especialistas. googleen, mejor vayan No, con no, alguien que jamás, sepa, no googleen. jamás. A mí me lo dijo mi doctor de disautonomía y me lo dijo la psicóloga cuando fui. El doctor No Google googlees es nada. el peor porque aparte todo lo va a ser trágico, todo va a ser trágico, todo va a ser lo peor, te vas a estar muriendo. Todo termina en muerte o cáncer. Todo. Entonces, sí, Sí, entonces la neta. realidad es que, por ejemplo, si tú ahorita escuchaste este episodio y dices, detecté esto y yo también padecí por algo trágico y a partir de ahí, a raíz de ahí, entonces no digas, sí, entonces yo tengo esto. No, acércate con un profesional y di, oye, Sí. presiento que podría ser y escuché y entonces tengo mi duda y empieza a trabajar tu proceso. Esto es como el escuchen, dense cuenta, detecten. Y escuchen a su cuerpo. Nuestro cuerpo también nos dice cuando emocionalmente algo no está bien. Y nos avisa en todos los sentidos, Sí. Karim. Porque fíjate, te avisa el cutis si lo empiezas a ver distinto, te avisa el cabello, se te empieza a caer mucho si está más reseco, te avisa el cuerpo si empiezas a tener más inflamaciones, te avisa el estómago, empieza a padecer todos estos trastornos de estreñimiento, de colitis. O sea, el cuerpo empieza a avisar de poquito en poquito en poquito. Y por ejemplo, Y la llega un punto en el depresión que en específico, grita. la depresión en específico no siempre se ve a alguien llorando. La depresión No, de puede hecho, ser, no. la depresión puede ser a alguien que es más ni siquiera llora, puede ser alguien que le cuesta mucho trabajo ir a trabajar, puede ser alguien que siente ganas de estar dormido todo el tiempo. Yo he conocido casos de personas que van con médicos y lo que tenían era depresión. Y es que te voy a decir, porque justamente escuchamos la palabra depresión y pero está deprimida porque llora, ¿no? Está deprimida. No, está triste. No está deprimida, está triste. Una persona con una depresión importante es eso. Tal vez ni siquiera la vas a ver llorar, Exactamente. pero realmente las cosas que más le apasionaban hacer, deja de hacerlas, Sí, o sea, pierden sentido. Para mí era como es como un foquito de cuando yo empiezo a tener crisis de llanto, es uno de mis síntomas. Mío. Pero no quiere decir que es Pero no quiere decir exacto. que aquel que esté deprimido, puede ser que aquel que esté deprimido no quiere salir de su casa. Puede ser que aquella ama de casa que está en su casa y está todos los días haciendo lo mismo de comer y no tiene ganas de hacer algo nuevo, puede ser que lo que tenga es que esté deprimida. Sí. Es que yo estoy tranquila. No, pues a lo mejor está deprimida y ni siquiera él o ella lo saben. Porque no nos escuchamos y porque nos han enseñado que estar deprimido o estar triste está mal. Es que sí, es todo un tema. Y es parte de. Por eso son temas que sí se deben de tratar desde la niñez.
basados en atención, en cariño, en amor, en tiempo, en dedicación, en observar. Nadie va a observar mejor a tus hijos que tú. Observa, ves comportamientos diferentes, entonces no es nada, ay, ya empezó con unos berrinches. ¿Por qué está generando los berrinches? Exacto. Más bien. Entonces, híjole, todo esto es causa y efecto. Esa es la realidad. Porque te creí perfecta. Ah, Ay, y se hoy me sí, vino hoy a la sí mente. vienes muy pau, ¿eh? Hoy Hoy así vienes va, muy pau, si te queda. nomás me faltó el dorado y es verde. Ay, pues ya Ahorita nos ponemos a vamos, Anilú ya que nos te va- sople de aquí abajo así así el para que te haga airecito. el cabello. Sí, porque siempre salía así, ¿verdad, Paulina Rubio? Hoy no vine china, Sí, pero pero- vine a la Pau. Bueno. Ay, gracias por estar. No, gracias a ti, por Vane. estar. Qué rica charla, que sean muchas más. Y las personas que tengan dudas o que digan, ay, me gustaría saber más, ya saben, escriban. No contesto. Pero escríbanle. Es que ni Lu. Vane, Manita, te están escribiendo en te están comentando, Vane. Hija de tu madre, no, ya me voy a dar a la tarea, de hecho, ya, de leer todos los mensajes. Y aquí tenemos un equipazo, pues bueno, también todos leemos. Y el caso es que lo que ustedes pidan, nosotros les damos aquí en Las Cosas Como Van. Muchas gracias. Gracias Karen. a ti, Vane. Un Vayan a gusto. terapia. Vayan a terapia, esa es su tarea, por favor.